Hola y bienvenidos. Somos María Ramos y mi persona Laura Hernández. Y en este video vamos a hablar sobre el impulso nervioso, una de las funciones más importantes de nuestro sistema nervioso y cómo permite que el cuerpo se comunique con rapidez y precisión. Prepárate para entender cómo las neuronas, las células clave del sistema nervioso, transmiten mensajes a lo largo de nuestro cuerpo. ¿Sabías que el encéfalo de un ser humano promedio contiene hasta 100.000 millones de células nerviosas o neuronas? Miles de millones más se encuentran en otras partes del sistema nervioso. Pero una sola neurona encierra muchos de los secretos de la conducta y la actividad mental. ¿Pero de qué sirve una sola célula si no puede transmitir todos estos secretos? Entonces, ¿cómo se hablan las neuronas entre sí? ¿Qué forma toman sus mensajes? Las neuronas hablan un idioma que todas las células del cuerpo entienden. Impulsos electroquímicos que implican simple sí, no, encendido, apagado. Es decir, el impulso nervioso es una señal eléctrica que viaja a través de las neuronas, como un mensaje que va de un lugar a otro en el cuerpo. Este impulso es lo que permite que puedas mover una mano, sentir un pinchazo o incluso recordar algo. Todo esto ocurre gracias a una serie de procesos eléctricos y químicos que suceden en las neuronas. ¿Cómo funciona? Imagina que las neuronas son como cables eléctricos conectados entre sí. En condiciones normales, las neuronas tienen una carga eléctrica en reposo, es decir, el interior de la célula está más cargado negativamente en comparación con el exterior. Esto crea una diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la neurona, conocida como potencial de membrana, por lo que la célula se encuentra en un estado de polarización. El potencial de la membrana es crucial porque prepara a la neurona para responder rápidamente cuando se presenta un estímulo. Es como si la célula estuviera cargada esperando el momento adecuado para disparar un impulso nervioso. Sin este potencial de reposo, las neuronas no podrían funcionar correctamente. Ahora bien, cuando un estímulo, por ejemplo, tocar un objeto caliente, activa una neurona. Se abre una cadena de canales iónicos en su membrana. Los iones de sodio, que están en mayor concentración fuera de la neurona, entran rápidamente a la célula, cambiando su carga. Este proceso se llama despolarización y es el comienzo del impulso nervioso o potencial de acción. Ok, pero no nos apresuremos, Laura. Vamos con calma. Expliquemos un poco mejor el potencial de membrana. Primero que todo, ¿qué significa potencial de membrana? Esta es la diferencia de carga eléctrica entre el interior y el exterior de una célula nerviosa llamada neurona. Esta diferencia es lo que hace posible que una neurona esté lista para enviar señales cuando lo necesite. Las células tienen una membrana que separa su interior del entorno que las rodea. Esta membrana funciona como una barrera que controla qué sustancias entran y salen de la célula. Entre estas sustancias, lo más importante para el potencial de membrana son los iones, partículas cargadas eléctricamente, como el sodio, el potasio, el cloro, entre otros. Cuando la célula está en reposo, es decir, no está enviando señales, hay más iones cargados positivamente fuera de la célula y más iones cargados negativamente dentro de ella. Esto genera una diferencia de carga y ese desequilibrio eléctrico es lo que llamamos potencial de membrana en reposo. ¿Cómo se crea el potencial de membrana? Ese potencial del que habla María se mantiene gracias a la actividad de varias proteínas especiales en la membrana de la célula, como los canales iónicos y la bomba de sodio-potasio. En primer lugar, los canales iónicos son como pequeñas puertas que permiten el paso de iones específicos dentro o fuera de la célula. Por ejemplo, los canales de potasio permiten que el potasio salga de la célula, mientras que los canales de sodio permiten que el sodio entre. Sin embargo, cuando la célula está en reposo, la mayoría de estos canales están cerrados. Por otro lado, la bomba de sodio-potasio es una proteína fundamental para mantener el potencial de la membrana. Esta bomba expulsa tres iones de sodio al exterior de la célula y permite la entrada de dos iones de potasio al interior. Este movimiento constante de iones crea un gradiente eléctrico y químico, manteniendo una mayor concentración de sodio afuera y una mayor concentración de potasio dentro de la célula.
El resultado es que el interior de la célula es más negativo comparado con el exterior, con un valor típico de menos 70 milivoltios en una neurona en reposo. Este valor es lo que se llama el potencial de membrana en reposo. Este proceso requiere energía en forma de ATP, ya que los iones se mueven en contra de sus gradientes de concentración, de áreas de baja concentración a áreas de alta concentración. Este gradiente es crucial porque permite que la neurona esté polarizada, con el interior más negativo en la relación con el exterior, alrededor de menos 70 milivoltios en reposo. La bomba de sodio-potasio establece las condiciones necesarias para que la neurona pueda disparar un potencial de acción. Sin esta bomba, las neuronas perderían la capacidad de generar señales eléctricas, ya que no podrían mantener la distribución correcta de iones de sodio y de potasio. Además, después de un potencial de acción, la bomba también ayuda a restaurar el equilibrio iónico para que la neurona pueda volver a su estado de reposo y estar lista para otra señal. Luego de haber entrado y salido de la membrana celular, existen algunos aspectos que afectan dicho proceso, empezando por la concentración de iones. Recordemos que el potencial de membrana depende de la distribución de iones como el sodio y el potasio dentro y fuera de la célula. Si las concentraciones de estos iones cambian, el potencial también cambia. Esto puede suceder por desbalances electrolíticos o alteraciones en las funciones de los canales iónicos. Asimismo, la capacidad de los iones para cruzar la membrana celular también es clave. Cambios en la permeabilidad de los canales iónicos pueden alterar el potencial de membrana, afectando cómo y cuándo una célula genera un impulso nervioso. Por último, si la bomba de sodio-potasio no funciona correctamente, el potencial de membrana no se puede mantener. Esto puede tener consecuencias graves, como la incapacidad de las células nerviosas o musculares para responder adecuadamente a los estímulos. Potencial de acción. Como ya hemos visto, el impulso nervioso no se queda en un solo lugar. Una vez que la neurona se despolariza, ese cambio en la carga se desplaza a lo largo del axón, que es como una autopista que lleva el impulso hasta el final de la célula. Este proceso es casi instantáneo y puede viajar a velocidades de hasta 120 metros por segundo. Este proceso es lo que conocemos como potencial de acción, es decir, la señal eléctrica que una neurona envía cuando responde a un estímulo. Este es el mecanismo clave que permite a las células nerviosas comunicarse entre sí y transmitir información a través del cuerpo. Es un proceso rápido que ocurre en fracciones de segundo y es esencial para todas las actividades controladas por el sistema nervioso, como mover un músculo o percibir una sensación. Formas en que ocurre el potencial de acción. Esta propagación del potencial de acción puede ocurrir de dos formas. Axones sin mielina. En neuronas sin mielina, una capa de grasa que recubre algunos axones, el impulso nervioso viaja de manera continua, lo que es más lento. Y segundo, axones mielinizados. En neuronas con mielina, el impulso nervioso salta de un nodo a otro en lo que se llama conducción saltatoria, lo que permite que el potencial de acción viaje mucho más rápido. Repasemos. Imagina que estás tocando algo caliente. Ese estímulo activa tus neuronas sensoriales y en cuestión de milisegundos las señales eléctricas recorren todo tu sistema nervioso para que puedas reaccionar rápidamente. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, si tenemos una célula que se encuentra en estado de reposo, es decir, está polarizada, tal como ya lo vimos, ocurre la despolarización, que es cuando un estímulo suficientemente fuerte activa una neurona y se abren rápidamente los canales de sodio que se encuentran en su membrana. Como hay una mayor concentración de iones de sodio afuera de la célula, estos iones entran en grandes cantidades al interior de la misma. Esto cambia la carga dentro de la célula, haciéndola más positiva en relación con el exterior. Si la entrada de sodio es lo suficientemente grande como para superar un umbral, generalmente de menos 55 milivoltios, la neurona disparará un potencial de acción. Es un poco como apretar un gatillo. Una vez que se dispara ese umbral, no hay vuelta atrás. Este cambio de carga de negativo a positivo dentro de la neurona se llama despolarización. Ahora,
Luego de que los canales de sodio se abren y el interior de la célula se vuelve más positivo, los canales de potasio comienzan a abrirse. A diferencia del sodio, los iones de potasio están en mayor concentración dentro de la célula, por lo que cuando se abren los canales de potasio, estos iones salen de la célula. Esto permite que la carga dentro de la neurona vuelva a ser negativa, un proceso conocido como repolarización. También tengamos en cuenta que en este punto la neurona tiende a volverse temporalmente más negativa que su estado de reposo habitual, cayendo por debajo de los menos 70 milivoltios. A esto lo llamamos hiperpolarización. Esto sucede porque los canales de potasio se cierran más lentamente, permitiendo que un exceso de potasio salga de la célula. Durante esta fase, la neurona está en un periodo refractorio, es decir, no puede generar otro potencial de acción hasta que recupere su potencial de reposo. Finalmente, gracias a la actividad de la bomba sodio-potasio, la neurona recupera su equilibrio original, con sodio en el exterior y potasio en el interior. Esta bomba devuelve potencial de membrana al estado de reposo de aproximadamente menos 70 milivoltios, y la neurona está lista para disparar otro potencial de acción si es necesario. También es importante entender que el potencial de acción sigue la ley del todo o nada. Esto significa que una vez que el estímulo es lo suficientemente fuerte para superar el umbral de activación, la neurona generará un potencial de acción de manera completa y a la misma intensidad, sin importar si el estímulo es más fuerte. Si el estímulo no es lo suficientemente fuerte para superar este umbral, simplemente no habrá un potencial de acción. Tal como lo explica Morris y Maisto 2005, la ley del todo nada es el principio según el cual no varía la fuerza del potencial de acción de una neurona. La neurona descarga con toda su fuerza o no descarga en absoluto. Ahora bien, conociendo lo que es el potencial de membrana, el potencial de acción y cómo una neurona expulsa o recibe información, entendamos lo siguiente. Una vez que el impulso llega al final de la acción, se encuentra con una pequeña separación entre la neurona y su vecina, llamada sinapsis. Aquí es donde entra en juego un segundo mecanismo de comunicación, el proceso químico. En lugar de continuar como una señal eléctrica, el impulso nervioso provoca que la neurona libere una sustancia química llamada neurotransmisor. Estos neurotransmisores atraviesan la sinapsis y se unen a los receptores de la siguiente neurona, desencadenando un nuevo potencial de acción en esa célula. Y así continúa la cadena de mensajes a través de cientos de miles de neuronas, hasta que la información llega a su destino final, ya sea en el cerebro o en los músculos. Ok, María, ahora tú vas súper rápido, vamos por partes. La sinapsis es el espacio donde dos neuronas se encuentran y se comunican, o donde una neurona se conecta con la célula muscular o glandular. Sin embargo, las neuronas no se tocan directamente. Hay un pequeño espacio entre ellas llamados hendidura sináptica. Este espacio es clave para la transmisión de señales. Cuando un potencial de acción llega al botón terminal del axón de una neurona, que es a lo que llamamos la neurona presináptica, no puede simplemente saltar hacia la siguiente célula. Para cruzar la hendidura sináptica, el impulso eléctrico necesita transformarse en una señal química. Este proceso sigue una serie de pasos fascinantes. Gracias por aclarar eso, Laura. Continuamos. En este proceso, el potencial de acción viaja por el axón de la neurona presináptica hasta llegar al terminal sináptico. Aquí ocurre toda la magia. La llegada del potencial de acción provoca que se abran unos canales especiales que permiten la entrada de iones de calcio en el botón terminal. Estos iones juegan un papel crucial al desencadenar el siguiente paso. Esa entrada de calcio estimula las vesículas sinápticas que contienen neurotransmisores a fusionarse con la membrana del terminal sináptico. Como resultado, los neurotransmisores son liberados en la hendidura sináptica. Una vez liberados, los neurotransmisores flotan a través de la hendidura sináptica y se unen a receptores específicos en la membrana de la siguiente célula, llamada neurona postsináptica. Aquí es donde la señal química se convierte nuevamente en una señal eléctrica. Por último, cuando los neurotransmisores se unen a los receptores de la célula postsináptica, esto puede desencadenar la apertura de canales iónicos, permitiendo que entren o salgan iones como el sodio o el potasio. Si el estímulo es lo suficientemente fuerte, se genera un nuevo potencial de acción en la neurona postsináptica, y el proceso se repite en la siguiente neurona. Neurotransmisores, los mensajeros químicos.
También es necesario entender que los neurotransmisores son las sustancias químicas que permiten la comunicación entre neuronas. Algunos ejemplos comunes son el glutamato. Este es el neurotransmisor excitatorio más común en el cerebro, aumentando la probabilidad de que la neurona postsináptica dispare un potencial de acción. El segundo es la GABA. Este es un neurotransmisor inhibitorio, lo que significa que reduce la probabilidad de que la neurona postsináptica se active. El tercero es llamado la dopamina. Está involucrada en funciones como el control del movimiento y la motivación. Y el cuarto es la serotonina. Juega un papel en el estado de ánimo, el sueño y la digestión. Cada neurotransmisor tiene un receptor específico en la neurona postsináptica, lo que asegura que la señal sea precisa y adecuada. ¿Qué sucede después de la sinapsis? Después de que los neurotransmisores cumplen su función y se unen a los receptores de la neurona postsináptica, su trabajo no ha terminado. Para que la sinapsis no siga enviando señales de forma indefinida, el cuerpo tiene mecanismos para limpiar la hendidura sináptica. Primeramente encontramos la recaptación. Los neurotransmisores son reciclados por la neurona presináptica, que los vuelve a absorber para utilizarlos en futuras sinapsis. Luego seguimos con la degradación enzimática. Algunas enzimas descomponen los neurotransmisores en la hendidura sináptica, desactivando su efecto. Y últimamente está la difusión. Algunos neurotransmisores simplemente se difunden fuera de la hendidura sináptica. Estos mecanismos aseguran que la señal se transmita de manera precisa y que la neurona postsináptica no esté sobreexpuesta a estímulos. Otro punto a destacar en este proceso es que la sumación espacial y la sumación temporal son dos mecanismos fundamentales que las neuronas utilizan para procesar y transmitir información. Ambos términos se refieren a cómo las señales eléctricas o potenciales postsinápticos se integran para generar o no un potencial de acción en una neurona. A continuación, vamos a desglosar cada uno de estos conceptos de manera clara. Sumación espacial. Por un lado tenemos la sumación espacial, la cual ocurre cuando múltiples señales sinápticas se reciben simultáneamente en diferentes ubicaciones de la membrana de la neurona. Imagina que una neurona recibe impulsos desde varios axones de otras neuronas al mismo tiempo. Cada uno de estos impulsos puede ser potencial postsináptico excitatorio, también conocido como EPSP, o un potencial postsináptico inhibitorio conocido como IPSP. Los EPSP hacen que la neurona se acerquen al umbral necesario para generar una potencia de acción, mientras que los IPSP la alejan de ese umbral, dificultando que dispare un potencial de acción. Si los impulsos que llegan en diferentes puntos de la membrana son mayormente excitatorios y lo suficientemente fuertes, se suman especialmente aumentando la probabilidad de alcanzar el umbral y generar un potencial de acción. Por el contrario, si predominan los impulsos inhibitorios o si la suma total de las señales no es lo suficientemente fuerte, la neurona no disparará. Entonces, piensa en una neurona que recibe entradas excitatorias desde tres neuronas distintas. Si todas esas entradas llegan a diferentes partes de la neurona al mismo tiempo, sus efectos se suman y pueden ser lo suficientemente fuertes como para que se genere un potencial de acción. Por otro lado, la sumación temporal ocurre cuando varias señales llegan en rápida sucesión a una misma sinapsis o área de la membrana. Aquí, digamos que no es tanto la cantidad de lugares donde llegan las señales, sino más bien la velocidad con la que llegan. Si un solo axón envía señales repetidamente y con suficiente rapidez, cada una de esas señales pueden acumularse antes de que la neurona regrese a su estado de reposo, lo que aumenta la posibilidad de alcanzar el umbral y disparar el potencial de acción. Si las señales llegan con intervalos demasiado largos, la célula tiene tiempo de volver a su estado de reposo entre ellas, por lo que no se genera un potencial de acción. Entonces, imaginemos que una sola neurona envía señales rápidas y repetidas a una neurona postsináptica.
Aunque un solo impulso no sea suficiente para disparar un potencial de acción, si esos impulsos se acumulan rápidamente uno tras otro, pueden sumarse temporalmente y generar el disparo. Repasemos. Empezamos con el potencial de membrana, ¿recuerdas? Hablamos sobre cómo las neuronas están como bacterias, con un interior cargado negativamente en reposo. Gracias a la bomba de sodio-potasio, las neuronas mantienen esa diferencia de cargas, preparadas para disparar señales eléctricas cuando sea necesario. Luego llegó el potencial de acción. Cuando el estímulo es lo suficientemente fuerte, la neurona se activa, como un relámpago. El potencial de acción recorre el axón, llevando información a toda velocidad por el cuerpo. Es un todo o nada. O la señal se dispara por completo o no se dispara en absoluto. Después vemos la sinapsis. Aquí es donde la magia realmente ocurre. Las neuronas no se tocan entre sí, así que cuando el potencial de acción llega al final del axón, los neurotransmisores saltan al rescate. Estas pequeñas sustancias químicas cruzan la hendidura sináptica y permiten que la señal continúe en la siguiente neurona. Es como si las neuronas estuvieran pasándose la posta en una carrera de relevos. Y por supuesto, los neurotransmisores. Estos mensajeros químicos son los que permiten que las neuronas se comuniquen. Algunos, como el glutamato, excitan las neuronas, mientras que otros, como el GABA, las tranquilizan. Cada uno tiene su función y ayuda a que todo el cuerpo funcione como debería. Por último, aprendimos que para que una neurona dispare un potencial de acción, necesita sumar todas las señales que recibe, ya sea por la cantidad de señales que llegan de diferentes lugares, sumación espacial, o por la rapidez con la que llegan, sumación temporal. Todo suma para que la neurona tome la gran decisión de activarse. El impulso nervioso es esencial para todas las funciones del cuerpo, desde lo que percibimos con nuestros sentidos como el tacto, la vista o el oído, hasta cómo controlamos nuestros movimientos voluntarios e involuntarios. Todo depende de la capacidad de las neuronas para transmitir esos impulsos eléctricos y químicos. Sin esta comunicación, nuestros músculos no podrían moverse, no podríamos reaccionar ante el peligro y no tendríamos capacidad para procesar información o recordar experiencias. Y ahí lo tienen, un viaje completo desde el interior de las neuronas hasta la comunicación entre ellas. El sistema nervioso es como una orquesta perfectamente sincronizada, donde cada neurona tiene su papel y juntas permiten que pensemos, nos movamos, sintamos y mucho más. Si te gustó este recorrido, no olvides darle like y suscribirte. Esperamos que lo hayas disfrutado.